Muy buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos. Bienvenidos a un webinar más que les ofrece la Minaire a todos ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando sobre selección de unidades de tratamiento de aire y recuperadoras de energía. Hoy con un invitado muy especial, Hugo Guarín, de la marca Systener. Hugo, bienvenido. Por ahora les esperemos 2 minuticos mientras se va conectando la gente a este webinar y ya le doy paso luego a Hugo, quien nos va a hablar todo acerca de este tema. ¿Listo? Entonces, esperemos 2 minuticos mientras se va conectando la gente. Listo, perfecto. Yo creo que ya podemos iniciar. Tenemos muy buena asistencia el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les doy la bienvenida nuevamente a este webinar que en compañía de Systener vamos a estar hablando sobre selección de unidades de tratamiento de aire y recuperadores de energía. El día de hoy me acompaña Hugo Guarín, encargado pues y quien maneja todo acerca de esta marca, y también mi compañero Andrés Rincón, que trabaja para la Minaire. Él es nuestro ingeniero de aplicaciones, entonces vamos a estar acompañándolos el día de hoy. Con dudas que tengan, las pueden dejar en el chat, que con mucho gusto vamos a resolver. Listo. Bienvenido, Hugo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Santi, muchas gracias a ti, Andrés, a la familia La Minaire por la invitación. Como bien nos indicabas, el día de hoy vamos a hablar sobre unidades de tratamiento de aire, manejadoras y recuperadoras. La idea es hacer una contextualización breve de lo que son estos equipos para pasar a hacer un trabajo práctico con el software de selección, que es donde queremos enfocarnos. Vale, entonces, gracias a quienes nos están acompañando también el día de hoy. Y vamos a dar inicio en el momento entonces a la presentación. Voy a compartir pantalla. Porfa, Santi, me confirma si se ve. Voy a quitar la cámara por acá. Y Sí, ya está. estamos. Si se ve. ¿Sí? Vale. Estás compartiendo pantalla. Yo también voy a quitar la camarita, pero estamos muy atentos a sus preguntas. Vale, listo. Entonces, vamos a dar inicio con la presentación. Inicialmente, valga la redundancia, vamos a hablar sobre quiénes somos. Vamos a dedicarle 5 minutos únicamente al tema de la teoría para pasar de lleno a la práctica, ¿sí? Para quienes de pronto no me conocen, mi nombre es Hugo Guarín. Yo trabajo como Export Sales Manager para la región, Centroamérica y Colombia principalmente. Llevamos ya varios años en el mercado, inicialmente con lo que fue Car Park, que es estacionamientos, manejo de control de gases, monóxido, dióxido, óxido nitroso y demás en estacionamientos. Y ya de unos años para acá, también estamos trabajando fuertemente con el tema de la calidad de aire a través de ciertos equipos, como lo son en parte los que vamos a ver el día de hoy, que serían las unidades de tratamiento de aire, unidades manejadoras o UTAS,
y unidades recuperadoras de energía, ¿vale? Entonces, como compañía, nosotros tenemos aproximadamente 50 años en el mercado. Somos una compañía de origen sueco, System Air, y con bastantes plantas alrededor del mundo, más de 30 plantas. La mayoría se concentran en Europa, pero a nivel América tenemos en Canadá, en Estados Unidos, tenemos oficinas en México, o en Perú, Chile, etcétera, etcétera, y representación directa en Colombia a través de Laminaire. Algunas de nuestras plantas, como lo ven en las imágenes, son nuestro headquarter, que sería en Skinneskattenberg, que es Suecia, a mano izquierda. En el centro estaría en Kansas, en Estados Unidos, nuestra planta con la que surtimos mayormente el tema de ventilación para nuestra región. Y Alemania, otra de las plantas de donde traemos equipos para complementar el portafolio de la zona. Bueno, pasando rápidamente, pues estas son imágenes de otras de las plantas que tenemos alrededor del mundo, en Turquía, en India, en Francia, en Italia, en Buktu, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, los equipos de los que vamos a trabajar o hablar el día de hoy son principalmente, por lo menos la línea que nosotros estamos trabajando, ya que como les comentaba tenemos diferentes plantas de manufactura alrededor del mundo, pero tratamos que en lo posible todo salga de la planta de España, porque digamos que ya venimos de hace un tiempo atrás trabajando con ellos, nos ha ido muy bien en todo el tema de logístico, lógicamente el tema del idioma y demás, pues ayuda bastante. No obstante, tenemos plantas en muchos otros lugares, entre ellos, como les comentaba, Turquía, tenemos en Dinamarca, tenemos en Lituania, tenemos en varios lugares, ¿sí? Algunas, digamos, las especificaciones son iguales para todos, o sea, la línea, el tema de la calidad y de la manufactura son estándar para todas las plantas, pero entonces dependiendo del país, dependiendo del tipo de proyecto y demás, hay algunos equipos que pueden tener algunas características que están más adecuadas para esos mercados. Entonces, el mensaje en en el slide que estamos viendo básicamente es que nuestros equipos son europeos, son certificados Eurovent y principalmente los que estamos trabajando, por lo menos para Centroamérica y Colombia y Sudamérica, son de origen español, ¿vale? Algunas de las compañías que hacen parte de nuestro grupo, del grupo Systemer, son Frico, cortinas de aire especializadas, Fantech, Menerga, etcétera. Y de las aplicaciones que nosotros por lo general en las que estamos trabajando, serían aplicaciones farma, hospitalarias, aunque abarcamos todos los segmentos, pues sabemos que hay unos segmentos donde lógicamente podemos entrar a competir y en algunos otros que es más difícil la competencia debido a que, digamos, son segmentos donde no se requieren unas especificaciones de calidad de tanta relevancia como si lo pueden ser en aplicaciones industriales, farma o hospitalarias, ¿correcto? Hugo, qué pena. Dime. No sé si ya me han escrito que el volumen no es estable. Yo también la verdad estoy sintiendo que a ratos se escucha alto y a veces muy bajito. No sé si de pronto es un tema de los Bueno, vamos a ver acá de pronto en la configuración. Dale, muchas gracias. Lo tengo con el micrófono del computador. Voy a colocarlo con el de los... Ah, bueno, listo. Voy a hacer eso, no sé, vamos a ver, vamos a acercar un poquito más acá. Bueno, sí, Santi, si de pronto me sigues escuchando así que se altera el nivel de sonido, me dices, por favor. ¿Sí? Listo. ¿Ya estás utilizando es que los audífonos? Ya estoy utilizando el micrófono de los audífonos de los manos libres, correcto. Ah, bueno, listo. ¿Listo? Entonces yo voy a Gracias. seguir aquí y me Listo. dices, te agradezco ya, sí. Listo, de una. Bueno, De una. bueno, entonces, como les decía, el tema de las aplicaciones, entonces principalmente
Eh, Nos estamos enfocando a niveles industriales, farma y hospitalarios. ¿Qué pasa con ello? ¿O por qué se hace? Digamos, no solamente pues a nivel, lógicamente, como estrategia de negocio y demás, es porque la calidad de los equipos nuestros no es variable, es una calidad estándar. Entonces, por defecto, tenemos unos mínimos estándares de calidad y mínimos no por decir que son bajos, sino que de hecho son muy altos y hacen que al tema de presupuestos y demás, lógicamente no se va a poder competir contra un equipo que de pronto no tenga las mismas exigencias, por ejemplo, a un nivel comercial, no sé, un pared, nada que no sea doble pared, pared sencilla o algo así, porque los equipos de nosotros pues tienen por defecto doble pared, tienen un aislamiento con una densidad muy alta, con un material diferente, que ya lo vamos a ver. Entonces, digamos que eso hace que definitivamente hayan algunas aplicaciones donde preferiblemente, a menos ya que el cliente por definitivamente conoce el producto y dice, quiero un equipo que tenga unos mínimos de estándares de calidad X o Y, entonces ya por ese lado es diferente, ¿sí? Entonces, ahí les comento el tema, ya que no, a veces dicen, bueno, pero no tiene uno de pared sencilla, algo así, no, esos son los niveles de calidad de nosotros son estándar, ¿sí? Y todos son certificados Euro el equipo completo. No es que el coil sea ARI y que el ventilador sea tal cosa, no. Todo el conjunto del equipo es certificado completo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a adelantarnos entonces un poco ya después de la presentación de la compañía como tal, a entrarnos un poco en las características técnicas de los equipos. Eh, Nuestra línea principal se llama Geniox. Es un equipo que cuenta con cualidades bastante interesantes, características que definitivamente lo diferencian de los demás, como por ejemplo, una de tantas, que el equipo tiene una clasificación anticorrosiva C5, ¿sí? Y para de pronto quienes no están familiarizados con el tema, los niveles anticorrosivos, dentro de los cuales también está la lámina galvanizada, van de C1 a C5. Y el C5 es el máximo y es la clasificación marina. Entonces, eso quiere decir que ustedes pueden adaptar, instalar, perdón, los equipos, adecuarlos a instalaciones que sean altamente corrosivas o con grados de salinidad muy altos y ellos no van a tener una corrosión, por lo menos no en muchísimos años, lo que asegura que van a tener un uso durante suficiente tiempo para que haya retorno a la inversión y mucho más, ¿sí? Por lo menos hablando también de las recuperadoras de energía, que es el enfoque que tiene este tipo de producto y es tener un retorno de inversión por la recuperación de ese aire que de pronto se está desperdiciando al exterior. Bueno, entonces esa es una de las tantas características que tiene, que por defecto son C5, entonces eso le da unas cualidades de aplicabilidad, de instalación, sin temor a que de pronto, como puede llegar a pasar con la lámina galvanizada, que se corroa, ¿no? Bueno, va entrando entonces a ver puntualmente algunas de las características como las que les estaba mencionando sobre el tema de la clasificación anticorrosiva. Esto es gracias a la aleación de zinc magnesio que tienen las láminas de los paneles de nuestros equipos. Otra de las tantas cualidades o ventajas es que tienen unos caudales o capacidades de manejo de volúmenes de aire muy altos, ¿sí? Entonces tenemos equipos que pueden llegar a dar tranquilamente 100.000 metros cúbicos hora. Vamos a trabajar algo de aclaración en este caso, en sistema internacional. En el software ya nos permite pues, trabajar en sistema imperial o anglosajón o internacional, porque digamos que es a lo que se apunta, ¿no? Por lo menos a nivel Europa ya todo es sistema internacional, pero a nivel Colombia este año ya debe quedar lista el tema de la normatividad donde todo se va a trabajar con sistema, o se debería, ¿no? El sistema internacional. Eso es un cambio un poquito traumático, pero bueno. Hago la aclaración, por eso las unidades, ¿no? Entonces, 100.000 metros cúbicos hora, digamos, es un volumen bastante alto y pues no todos los equipos o todos los fabricantes tienen esta capacidad, lo cual la hace muy versátil para no tener que dividir en varios equipos el sistema. Adicional a eso, pues como ya ahora hay una
una ventaja con el tipo de motor que se maneja, que son los motores electrónicamente conmutados, se pueden generar redundancias, entonces se pueden tener, decir, no, pero es que de pronto si se daña un equipo tenemos el otro de respaldo en caso que hubiésemos dividido el equipo grande en dos, ¿no? Porque ahora ya tenemos también la ventaja de que con los paneles de ventiladores que se utilizan, pues se puede hacer redundancia, si por decir alguna cosa, de daño un ventilador, pues nosotros trabajamos sin problema, ¿no? También lo vamos a ver en el selector. Entre las demás características, pues tenemos el tema del aislamiento térmico, del puente térmico, la resistencia mecánica a la deflexión, tenemos los paneles de espesor, que son doble pared, que son 60 milímetros, ¿sí?, de espesor, que tienen un aislamiento de 60 milímetros de espesor entre panel y panel. Es un aislamiento de lana de roca y la densidad es de 60 kilogramos por metro cúbico. Y eso es otro dato importante tener en cuenta. La densidad, que pues se pueden decir que, no sé, poliuretano, que es lana de roca, que en este caso es nuestro, que puede ser, no sé, fibra de vidrio, lana de vidrio, en fin, lanas minerales. Y las densidades van a hacer la diferencia, ¿no? Porque, listo, está bien que el material sea eso, pero ¿cuál es la densidad? Ese es el punto clave cuando se habla del tema del aislamiento entre paneles. Las clasificaciones que vemos de aislamiento térmico, el tema de las fugas o el leakage de la resistencia mecánica, el puente térmico y demás, tienen unas clasificaciones donde el nivel 1 es el más alto, ¿sí? Entonces, como ven nosotros por defecto tenemos que el mínimo va a ser en la resistencia mecánica, sería D1, el puente térmico sería TD2, el aislamiento térmico sería T2 y la clase de fuga de aire sería L1, ¿sí? Entonces, esos son estándares bastante altos para las aplicaciones que nosotros manejamos. Todavía no pues, me ha sucedido, pero puede que hayan proyectos donde se requieran puentes térmicos de un nivel superior, un aislamiento térmico T1, pero la verdad, eso ya serían equipos muy, muy especializados. Hasta ahora pues, no es una aplicación donde se requiera. De hecho, en el común, por lo menos en mi experiencia, lo que se ve en el mercado, a veces los equipos son de bastante, pero bastante menor características o clasificación, por decirlo así, a las que se ven, digamos, en esta diapositiva. Esto es de manera general para que ustedes también conozcan un poco sobre cuáles son esas clasificaciones que vemos dentro de las unidades de tratamiento de aire. Hola, hola. Qué pena. Por aquí me preguntan, ¿los paneles son únicamente de 60 milímetros o se pueden fabricar en 50 milímetros o 25 milímetros? No, son estándar. Todos Son- son de 60 milímetros. Sí, todos son de bueno, 60 listo. milímetros. Bueno, entonces, terminando con el tema de las clasificaciones, pasemos al tema de los motores. ¿Sí? Tenemos motores AC desde IE3 o S, que es la tendencia o lo que realmente más está, el 90% de los proyectos que nosotros estamos vendiendo, se venden con este tipo de motores, con S electrónicamente conmutados. Vemos a detalle ahora el motor en una diapositiva específicamente para eso. ¿Y qué ventaja tienen estos motores? Aparte de las ventajas en control, porque tienen, digámoslo así, el variador de velocidad incorporado, pues también tienen posibilidad de generar retroalimentaciones, de variación de velocidad directa por señales 0 a 10 voltios, algunos ventiladores especiales que traen comunicación Bluetooth. Puedes ver a través de Bluetooth cómo está el estado real del ventilador en el momento, o del motor, en fin, la parametrización. Son, digamos, detallitos pues, que se pueden llegar a tener. Lógicamente, pues todo depende del proyecto, del presupuesto, del costo y demás. Pero el tema de los motores sí es acople directo y motores IC. Digamos que eso es lo más eficiente que se puede tener actualmente en el mercado, porque de entrada, cuando se trabaja un motor electrónicamente conmutado, tiene la ventaja de que son los motores con mayor eficiencia actualmente que existen. Estamos hablando de eficiencias que pueden rondar el 96%, que es ya algo impresionantemente alto, a diferencia de los de poleas y bandas o esos centrífugos sin pedo, que eso yo no sé, pues a veces lo veo, pero eso no, pues uno debería estar utilizando, donde son eficiencias de, no sé, un 60%, 70% máximo. Entonces eso
hace la diferencia bastante en cuanto a consumo de energía y realmente se termina perdiendo el ahorro de la inversión inicial en el equipo con el desperdicio energético que puede llegar a tener por ese tipo de motores. Lo otro es el sistema de control, que los equipos pueden llegar, si así lo solicita el proyecto del cliente, con un sistema de control muy robusto, muy interesante. Como todo, pues, depende del proyecto. De hecho, acá en Colombia hay muy buenos ingenieros de controles y muy buenas empresas dedicadas al tema de control. Por lo general, ellos mismos se encargan del control, entonces los equipos se envían sin control y acá se adapta, digamos que se pone muy a punto a lo que se requiere dentro del proyecto. Entonces, muchas veces es mejor y también por presupuesto, pues lógicamente sale más económico poner el control acá. Bueno, entonces, esto es lo que estábamos hablando pues, a nivel teórico de las unidades de tratamiento de aire. Ahí podemos ver en corte uno de los paneles de nuestros equipos. La densidad y el material, lana de roca, 60 metros cúbicos, 60 kilogramos por metro cúbico y pues como su constitución física en la vida real, pues ese es el equipo tal cual como se ve ahí. Han habido unos cambios en los colores, de pronto ya es un poco más oscuro el panel exterior, pero es un tema estético funcional, sigue siendo igual. Lo que les comentaba del motor S, sí, el motor S básicamente es un motor de corriente directa, pero que ya no necesita de las escobillas para hacer la conmutación. Y pues para no entrar en mucho detalle, esto nos permite que nosotros podamos regular la velocidad del motor básicamente con una tarjeta electrónica que va switcheando los polos. Entonces, dependiendo de la velocidad con la que se switchen los polos del estator, entonces el rotor va girando más rápido o más despacio. ¿Sí? Y esta tarjeta electrónica que vemos acá, básicamente sería como, entre comillas, el variador de velocidad. Si tiene una etapa de rectificación y esta es la que nos permite posteriormente hacer un manejo del voltaje externo que viene siendo, depende pues del motor, depende del motor que se pide, de 220 a 460, entonces lo convierte a directa y con la etapa rectificadora y luego lo que hace es que la salida, por lo general, si mal no estoy, es a 24 voltios, con esa se trabaja y se regula internamente se alimenta el motor. Y ya la etapa de control, que sería el tema del switcheo de los polos a través de la tarjeta de control, que indica en qué posición está, qué velocidad está y cuál polo de switchar para poder seguir acelerando y desacelerando el motor, ¿sí? Y el despiece pues del equipo como tal. Bueno, lo que les comentaba sobre las capacidades muy altas, de 100.000 metros cúbicos hora. Estos equipos son bastante grandes, la verdad, son bastante grandes. Se han vendido equipos que son gigantescos. Y como vienen también modulados, entonces se arman en campo y dan esa ventaja de poder traer por piedras y armarlo en el lugar donde se esté desarrollando pues, el proyecto. Hablando del tema de control, esta es una vista rápida del tema de control. Cuando se solicita con este sistema, él viene justamente pues, con su PDC y adicional a eso viene con su interfaz HMI o la pantallita, la Human Machine Interface, que nos permite trabajar directamente en la zona sobre el equipo, aunque también se podría hacer remotamente si tiene un BMS, pero pues con la pantalla se puede ver la parametrización, la instrumentación y demás parámetros que conciernan el proceso que estamos trabajando, como está acá. Pues en este caso es directamente en la configuración de la recuperadora, en este caso es una recuperadora, en la mitad está la rueda entálpica y los demás elementos que conforman pues su configuración. No todas son iguales, aunque estamos hablando de que en el sistema de producción y de calidad es estándar, las configuraciones son muchísimas, o sea, eso depende del tipo de proceso, entonces dependiendo de esa configuración, lógicamente va a estar la instrumentación y demás variables a manipular o a controlar, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, esto es un tema bien importante, ya iba a pasar al tema del software, pero no quiero dejarlo pasar.
y es que nuestros equipos, por defecto también, son higiénicos. O sea, los equipos tienen unas características por las cuales se clasificaron como higiénicos. Entre tantas, algunas de las características, ¿sí? Por las cuales se puede decir que el equipo tiene una clasificación también higiénica, aparte de lo que hablábamos del tema anticorrosivo y demás, son, por ejemplo, cómo está configurada internamente. Por ejemplo, no tiene esquinas o las esquinas son redondeadas para evitar que se acumule el polvo, ¿sí? Que tengan unos ciertos mínimos de filtraciones, o sea, el mínimo de filtración que se pueda sacar de fábrica es tal, por ejemplo, en normativa en la europea, no recuerdo, la N100, no recuerdo cuál es la de las filtraciones, por ejemplo, equivalente a la SUAE, sería el M5, y el M5 vendría siendo un MER 9 más o menos, si no estoy mal. Entonces, ese tipo de características pues permiten que el equipo se pueda clasificar de esta manera, ¿sí? Que se pueda clasificar higiénico. Esta es una lista general de algunos de esos puntos que lo hacen tener ese tipo de clasificación, ¿sí? Y esa clasificación la Sociedad Alemana de Ingenieros, que es la VDI, y como les decía, aquí están pues cada uno de los puntos donde nos indican por qué se considera higiénico por defecto, y si necesitan obviamente la certificación y demás, se pueden llegar las certificaciones. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a entrar. Preguntan por aquí que si se pueden comprar sin nada de control, es decir, para instalar otra marca de controles. Sí, correcto. De hecho, ahora que les estaba comentando en la diapositiva del tema de control, se puede y de hecho, al menos en mi mercado, bueno, excepto en el Caribe sí hemos vendido muchas con controles, pero en Centroamérica, mi área exceptúa México. México es una oficina ya propiamente dicha y maneja ese mercado local y venden muchísimo con control. Ellos todo lo piden, la mayoría, ¿no? Con control. En las zonas que yo he tenido a cargo, no. En las zonas donde yo he tenido a cargo, que digamos en Colombia, en un Panamá, en un Guatemala o en un Costa Rica, normalmente el mismo cliente le pone el control. Le pone el control y sale, aparte de que sale más barato, les queda muchas veces mejor optimizado para el proceso. O sea, ¿por qué? Porque lo hacen muy a la medida del proceso, ¿sí? Entonces, y el principal tema es más que todo el precio, ¿no? Porque cuando viene de fábrica realmente viene muy robusto, pero cuando se pone en campo se optimiza. Entonces no tiene que llevar tanto, por ejemplo, si el control no hace un control con base a, no sé, al aire exterior, entonces no necesariamente tiene que venir con el sensor, entonces solamente se pone el de suministro para saber la temperatura de salida y bueno, regularlo. Entonces sí se hace y en el caso mío, es la mayoría de los proyectos, yo diría que el 90% van sin control y se adaptan en campo. Es correcto, sí se puede. Hugo, y aquí hay otra pregunta, nos la hace Alfredo Díaz. Él pregunta, ¿cómo les va en homologación de Euroven y CE cuando piden el AHRI y el UL? Con respecto al ARI, nosotros podemos pedir el COIL que venga a ARI sin problema, ¿sí? Se puede hacer. Eh, y el equipo como tal, es que Euroven certifica la manejadora y ARI certifica el COIL. Entonces, si tú compras, por ejemplo, una manejadora, si la manejadora viene Euroven, quiere decir que Euroven certifica que todos los componentes cumplen su función para ese elemento determinado llamado manejadora, ¿sí? Cuando es ARI, es solamente uno de los tantos componentes, como el que vemos acá en pantalla, este componente que está acá, que sería la batería, en este caso es de calor, pero este es de frío. Entonces, se podría pedir ARI si se requiere. Homologaciones, son diferentes certificaciones, tanto como homologar, tendrían que entrar es más que todo con el tema del diseño, a ver si el diseñador
dentro de su experiencia, que muchísimos que conozco lo manejan y saben que, digamos, unos tienen una ventaja sobre otros, en fin, pero por lo general, si se pide que tenga el Coilari y el equipo viene Euroven, se acepta sin problema, porque de hecho Euroven, como le digo, es una certificación global. Pero si necesitan que venga el Coilari, se podría solicitar el Coilari, ¿sí? Y el equipo como tal, pues sigue siendo Euroven. Listo, ¿Vale? muchas gracias. Hasta ahora esas son las preguntas. Listo, ya podemos continuar. Dale, Santi, gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? Vamos a hacer, de lo que hemos hablado, vamos a hacer una selección entonces de una unidad manejadora, como esta, unidad de tratamiento de aire o UTA, y también vamos a hacer una selección de una unidad recuperadora de energía, como la que vemos acá al lado izquierdo, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entonces visualmente de entrada de una recuperadora de energía y de una manejadora? Es como si fuera una manejadora de dos pisos, ¿no? Solamente que tiene en la mitad una rueda de entalpía. Ustedes ven esta manejadora, es como si fuera el primer piso de la recuperadora de energía, mira, es como si fuera este primer piso, ¿sí? Pero entonces tenemos ya en el medio un dispositivo, un elemento que se llama una rueda de entalpía. Entonces esta rueda lo que nos permite es recuperar la energía que se pueda estar desperdiciando del aire exterior a volverla a retornar esa energía al sistema sin que haya un contacto directo entre los caudales de aire. Entonces, es una muy, muy buena opción al momento de querer aumentar la eficiencia en consumo energético dentro de un sistema, llámese proceso industrial, un hotel, una farmacéutica, etcétera, etcétera. Recuperadores de energía de manera global abarca varios dispositivos. Puede ser una rueda, puede ser un intercambiador de contraflujo, flujo cruzado, donde hay 0% de contacto del aire. La rueda puede tener un mínimo porcentaje de infiltración, que es muy mínimo, pero por eso, dependiendo del tipo de proyecto, pues se evalúa el tipo de recuperador que se vaya a que se pueda llegar a trabajar. Entonces, como les decía, la recuperadora y la manejadora se diferencian básicamente en que la manejadora no posee un dispositivo que nos permita hacer una recuperación de energía. Como estos equipos son hechos a la medida y este software es gratuito, lo pueden descargar directamente desde la página de Systemer. Pueden googlear Systemer España y ahí en Systemer España, en el link lo que pasa es que tenemos por cada eh, oficina o fábrica que tiene una página, entonces es importante que se descargue desde la fábrica propiamente dicha, en este caso España, para que descargue, digamos que todos esos elementos tras bambalinas que tiene únicamente esa fábrica. Si de pronto se descarga la de Dinamarca, pues tendrá unos dispositivos que solamente tendrá esos, pero desde la página de España se descarga gratis, no pesa mucho, como 150 megas, y lo puede correr en cualquier proyecto, en cualquier computador, perdón. Adicional a eso, también lo vamos a ver, pues no tengo Revit acá instalado, pero ustedes pueden exportar todos los elementos que después de que hagan el diseño a Revit. AutoCAD sí se puede exportar directamente, a Revit solo es instalar un plugin y a través del plugin se montarían los equipos al, al, a- al planeta donde ustedes pues, están trabajando el proyecto. Entonces vamos a dar inicio entonces con la selección inicialmente de una unidad manejadora, qué parámetros necesitamos para ello, eh, y no solamente los parámetros, sino qué características o condiciones de selección fundamentales debemos tener en cuenta para de pronto no irla a embarrar. Entonces vamos a empezar con la selección entonces, propiamente dicho, vamos a cerrar acá, un segundo, cierro acá y vamos a abrirlo desde cero. Para ello, entonces, después de que ustedes descargan el software, les va a aparecer un icono como el que ven acá en pantalla, que dice System CAD. Posteriormente de que esté desinstalado el software, eso como les decía no se demora mucho y tampoco nos
necesita muchos recursos del sistema. Entonces ya teniendo acá la pantalla principal del selector, lo único que hay que hacer es colocar el nombre del proyecto, capacitación UMA, valores por defecto. Acá en valores por defecto, bueno, les voy a describir para, si de pronto, si estoy yendo muy rápido, les voy a describir paso a paso, punto a punto, cuáles son los elementos que componen el software. ¿Sí? En la pantalla, en la parte izquierda, vamos a ver proyecto, valores por defecto, datos de la unidad y demás características. Y ahí vamos a ir uno a uno hacia abajo, llenando como los datos que el mismo software nos va llevando. ¿Sí? No es muy complejo, realmente van a darse cuenta que es muy sencillo, solamente es tener muy claro cómo es el funcionamiento de una manejadora y una recuperadora para saber en qué punto es que se debe colocar uno u otro parámetro. En la parte superior, igual que como las herramientas ofimáticas, Word, PowerPoint y demás, tenemos digamos, un nuevo documento, en este caso es una nueva valoración, pues un nuevo proyecto, un nuevo equipo, abrir un proyecto que se tenga, guardar, imprimir, etcétera, etcétera. Las demás son, por ejemplo, exportar a AutoCAD o a Revit y demás. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver en la medida que vamos avanzando con la presentación. Entonces, en esta parte del proyecto, ya inicialmente lo que se hace es, bueno, capacitación, humas. Entonces, guardamos el proyecto, importante guardarlo para luego de pronto no se nos cierre por algún motivo, se nos vaya al uso, lo que sea. Entonces, no perder el trabajo que se tenga avanzado. Bueno, entonces tenemos el nombre del proyecto, el proyecto lo guardamos, capacitación UMAS. ¿Sí? Entonces acá en capacitación UMAS ya es a la primera pestaña, ya pasamos para, ustedes pueden seguir llenando acá más datos, o sea, esto es básicamente como lo básico que se debería tener, ¿no? El nombre del proyecto. Ya lo demás, pues se puede para hacer un poquito más organizado el tema, la fecha, el país y de dónde se está haciendo, Colombia, el proyecto, pero inicialmente el nombre del proyecto con el que vamos a trabajar cuando se impriman las fichas técnicas, este es el nombre que va a aparecer ahí, ¿sí? Y guardar el archivo. Entonces ya lo tenemos. Luego pasamos a valores por defecto. En valores por defecto tenemos el módulo de, digámoslo, plantillas. Estos valores por defecto básicamente son cuando yo abro un dibujo o un modelo tipo en el software de una manejadora, nos va a cargar, si ponemos un filtro o si ponemos una batería o si ponemos X parámetros, nos va a cargar por defecto estos. Entonces, si nosotros tenemos diferentes plantillas, entonces, bueno, no, normalmente para Barranquilla, ya sabemos que la temperatura del exterior y la humedad es tal, entonces cargo mi plantilla Barranquilla o cargo mi plantilla Panamá o etcétera, etcétera. Entonces pueden hacer las plantillas. Eso es a gusto de cada quien. Ya con la práctica y en la medida que se vaya trabajando eso, pues lo pueden ir seleccionando. No tienen necesidad prácticamente ni siquiera usar las plantillas, sino que ya desde el mismo software van haciendo los cambios directamente. ¿Sí? Luego pasamos a la siguiente pestaña que serían datos de la unidad. En datos de la unidad vamos a darle el nombre al equipo. Hicimos el nombre del proyecto, pero un proyecto puede tener varios equipos, ¿no? Entonces, datos de la unidad, entonces acá podríamos trabajar 101, este es el nombre de nuestro equipo, y vamos a pasar al dimensionamiento de el ventilador. ¿Cuáles son los componentes principales en una unidad manejadora o de tratamiento de aire básica? Son la etapa de filtración. Vamos a mirar acá algo bien importante. A ver si tengo un dibujito por acá de una manera como un despiece, si no la sacamos del ACE. Si no la sacamos puramente del software, lo hago por acá para mostrarles paso a paso cómo es el tema. Entonces hacemos el dibujo. Tengo aquí varias, pero quiero ver una. Hagamos la del software. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? En que resulta que los equipos de tratamiento de aire o unidades manejadoras, vamos a ponerlo por acá. Un segundo que lo quiero hacer lo siguiente. Quiero poner este equipo acá para mostrarles a ustedes lo siguiente.
irles mostrando entonces el por qué se va haciendo ciertas cosas dentro del software para que les quede más fácil entender el tema. Entonces, bueno, estamos en este punto donde colocamos acá UMA 01. Entonces resulta que acá tenemos la pantalla de dimensionamiento del ventilador. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los elementos más importantes, como les decía, dentro de una manejadora típica? Supongamos que esta me quedó por defecto este coil, ¿sí? Que es un coil de calor. Digamos que es una aplicación donde vamos a calentar el aire. Entonces, los elementos más importantes, partimos de tres etapas, ¿sí? La etapa en una manejadora convencional, o sea, en un equipo de tratamiento de aire, nosotros principalmente buscamos, si es muy completa, buscamos 4 parámetros, principalmente eh, de regular, de controlar o de darle manejo dentro de las zonas donde nosotros vamos a aplicar, a utilizar estos productos, este tipo de equipos. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esos parámetros? El primero, lógicamente, es el tema del acondicionamiento o las temperaturas, sea aumentar o disminuir la temperatura del aire, ¿sí? El otro puede ser la cantidad de material particulado, ¿sí? El otro puede ser las concentraciones de gases contaminantes que hayan en el lugar. El otro podría ser la humedad, ¿sí? El control de la humedad. Y de ahí se pueden derivar muchos más, ¿sí? Entonces, principalmente eso es los que más vemos. A nivel comercial, pues lo que más se va a ver es básicamente las temperaturas, porque las filtraciones que por lo general llevan son filtraciones muy básicas, ¿sí? Entonces, el tema del control de material particulado o el control de aerosoles, pues, agentes que puedan generar, no sé, enfermedades respiratorias y demás, ya porque son más pequeños, pues precisamente por lo que se llaman aerosoles, partículas por debajo de las 10 micras. Entonces, eso ya también es otro tipo de control, pero normalmente a nivel comercial no llega, ya estamos hablando de un nivel más de aplicaciones hospitalarias. Entonces, en este caso, en un equipo estándar, vamos a trabajar es un cierto grado de filtración, vamos a tener una etapa de filtración, vamos a tener una etapa donde vamos a manejar el caudal de aire, ¿sí? O sea, de flujo de aire, filtración, flujo de aire y acondicionamiento cuando hablamos ya de temperatura, sea porque la vamos a aumentar o porque la vamos a disminuir. Entonces, estas son las tres etapas. ¿Cuáles son las principales para cualquier software de selección? Van a ser el ventilador, entonces puede ser el ventilador y el coil, perdón, inclusive, ¿sí? O sea, el ventilador y el coil. Entonces, en el software el orden que vamos a manejar es primero seleccionamos el ventilador y luego seleccionamos el coil. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para darles contexto. Entonces, vamos a trabajar el ventilador y luego el coil. ¿Listo? Entonces, esto que vamos a hacer acá es seleccionar el ventilador. El software nos permite ya, anteriormente no lo permitía, pero ya ahora sí, desde hace unos meses, tenemos la posibilidad de cambiar a sistema imperial. Entonces, para quienes de pronto no están acostumbrados a manejar metros cúbicos segundo, hora o unidades en sistema internacional, pues se les hacía un poquito tedioso, pero vamos a hacerlo, deberíamos hacerlo, mejor dicho, hagámoslo en sistema así como está, pero que sepan que las opciones se pueden cambiar. Mira, opciones, opciones y acá sistema imperial. ¿Por qué digo que trabajémoslo así como está en sistema internacional para ya acostumbrarnos a trabajar como se supone lo deberíamos estar haciendo, ¿sí? Entonces, vamos a trabajarlo en el sistema internacional, pero están las dos opciones, ¿no? Está el sistema métrico y sistema internacional y sistema anglosajón imperial americano, ¿sí? Bueno, entonces, acá hemos puesto, se ve en el documento, pero acá hemos puesto capacitación, que era capacitación UMAS, si no estoy mal. Bueno, entonces, si vamos por acá, veníamos entonces en las plantillas y vamos entonces a trabajar en sistema métrico.
Para que se les haga un poquito más fácil el entendimiento, el sistema, el 1.7 metros cúbicos hora son un CFM, ¿sí? Entonces pongo 17 metros cúbicos, 17.000 metros cúbicos hora para hacer el equivalente a 10.000. Tiene una diferencia de 0.00x decimales, pero es prácticamente esta medida. 17.000 metros cúbicos hora son 10.000 CFM. Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Dimensionando un ventilador. ¿Cómo se dimensiona un ventilador? Con la caída de presión y con el caudal de aire. Ya cuando hablamos de ventiladores ya más específicos, pues hay que ver qué tipo de ventilador, si es centrífugo, si es axial, si es redondo, si es cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, que sabemos que es el ventilador para las manejadoras, pues en este caso el estándar viene siendo acople directo plug fan. Entonces ya por defecto sabemos el tipo de ventilador. Solo hay que parametrizar los puntos de operación de ese ventilador. En este caso, como sabemos que es una manejadora y es un solo piso, les decía que esta tiene por defecto el cuadrito para ver la recuperadora, por eso son dos pisos, arriba, impulsión, extracción, y abajo, exterior, aire exterior y la impulsión. Entonces, como solamente vamos a manejar el primer piso en este caso, porque es una manejadora, vamos a darle una pulgada de agua. Si estuviéramos hablando de un sistema imperial, unidades imperiales, entonces lo que vamos a trabajar es el sistema internacional sería 249 pulgadas de pascales. Eso sería el equivalente a una pulgada de agua. O sea que desde el exterior pasa por el filtro, llega al el ventilador me va a generar un caudal de 17.000 metros cúbicos hora y a una presión externa, ojo muy importante, esto es la presión externa, internamente todos los software deben dimensionar las caídas de presión de todos los elementos que se estén agregando, lógicamente. Entonces, el software por defecto ya hace ese cálculo y lo que hace es agregar la presión externa, o sea, la de ductos, posterior a la realidad del equipo. Entonces, ¿qué es lo que estamos colocando en este momento? 249 pascales. Entonces, ya tenemos, para si los que tienen duda de que por qué de pronto se pone el 249 acá arriba, lo que pasa es que como este también se puede hacer la selección de la recuperadora para agilizar lo que yo pongo acá, él asume que es lo mismo para extraer, o sea que como los puntos de inyección y de extracción normalmente no tienen tanta diferencia, pero igual se puede cambiar, no se puede poner acá 0, 300, lo que sea, sino para agilizar, se lo pone ahí de una vez. Entonces, acá con esto, el software ya va a decir, bueno, ustedes necesitan un ventilador tal. Listo. Entonces él internamente ya hace la selección y dice, bueno, ustedes necesitan un rodete tal, un equipo de tantos caballos o de tantos kilovatios, sistema internacional, y para mover ese flujo de aire a esas presiones. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya tenemos el ventilador dimensionado. Esto es prácticamente todo lo que hay que hacer para una unidad de tratamiento de aire básica. Y el otro tema es digamos, la psicometría del aire o las condiciones del aire sobre el cual el proyecto va a trabajar. Entonces, ¿cuáles son las más importantes? En caso de que solo sea aire exterior, pues la más importante sería la temperatura de aire exterior y la humedad de aire exterior, o la temperatura de aire exterior y la humedad relativa de aire exterior. ¿Sí? Entonces, con cualquiera de esos dos, podemos sacar la tercera, ¿no? La tabla psicométrica, pues podemos hacer. Entonces, en este caso, el software nos dice, yo necesito saber si ustedes van a trabajar 100% de aire exterior, que es la selección que vamos a hacer en este momento, la manejadora sencilla, cuál es la temperatura del aire exterior y cuál es la humedad relativa de ese aire. ¿Para qué? Porque luego estos van a ser parámetros que se va a utilizar el coil para también dimensionarse. Ya dimensionamos el ventilador, ahora falta dimensionar el coil, que es estos parámetros que vamos a colocar acá. Con estos parámetros y otros detalles que le vamos a dar al coil, como si es de agua, si es de expansión directa, con eso ya terminamos de dimensionar el coil. Pero inicialmente son las condiciones del aire que se va a trabajar. Entonces, digamos que para este caso dejamos por defecto que es unas temperaturas, no sé, esto es como muy cercano, parecido a Medellín, 27, bueno, está un poquito alto, pero digamos que 27 y 60% de humedad relativa de aire exterior del lugar que sea, pero estas son las condiciones que están, 27 grados centígrados y 60% de humedad relativa, y como no tenemos retorno para este caso, ahora que hagamos la recuperadora, vamos a poner retorno, lógicamente, que es el aire que se va a recuperar, entonces se deja así, dejémoslo así, no hay problema, no nos va a afectar porque no vamos a poner retorno, el software no va a ver el dibujo y quizá no tiene retorno, no necesito utilizar estos parámetros. Entonces, el otro parámetro que sí es bien importante, de hecho es uno de los más importantes en el dimensionamiento del coil,
Y el proyecto como tal es cuál es la temperatura que yo requiero que el aire tenga posterior a pasar por el coil, sea de enfriamiento o sea de calefacción. En este caso vamos a trabajar frío. Entonces, bueno, yo quiero que la temperatura al pasar el coil sea de 10 grados centígrados. Entonces, esa temperatura es el objetivo, es la temperatura objetivo que el coil va a querer buscar para las condiciones de aire exterior, caudal de aire y humedades, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que yo quiero. Yo quiero que el coil tome estos datos iniciales para el predimensionamiento. Entonces, bueno, ya tenemos ventilador y tenemos la mayoría de dimensionamiento del coil o de la batería. Entonces, vamos a pasar al dibujo. ¿Qué es el dibujo? Nosotros podemos armarla desde cero. Podemos poner acá en blanco la página y la armamos desde cero. Pero para ahorrar tiempo, nosotros ya tenemos modelos que están diseñados y que son los que prácticamente siempre se usan, ¿no? Entonces, vamos a poner un modelo como el que está acá en la parte superior derecha, que es una capa de filtración, lo que veíamos ahora en el dibujo, capa de filtración, acá, Hugo, señor. tenemos una pregunta por acá que creo que podemos resolver de una vez. Dice, ¿es posible instalar banco de resistencias o deshumidificadores en la unidad manejadora? Sí, sí, de hecho ya eso lo vamos a hacer. Sí, sí se puede. Listo, gracias. Ya lo vamos a hacer. Lo que pasa es que en estos modelos típicos, en los dibujos que ya están predeterminados, se pone el modelo base, que sería, como les comentaba, los tres elementos principales, que sería el filtro, el ventilador y el coil. A partir de ahí se pueden agregar otros elementos para el control de los demás variables que les mencionaba, que puede ser humedad, a través de qué, del banco de resistencia o de un humidificador, ¿sí? O control de gases, demás, se pueden poner sensores, en fin, un montón de cosas, pero ya también a nivel de control. O sea, esto se vuelve un tema ya de indoor air quality, de calidad de aire interior, y digamos que para proyectos que ya requieren que tengan unas condiciones muy precisas, como lo pueden ser las salas ISO y demás. Entonces, sí, definitivamente se puede hacer. Sino que eso ya, digamos que son temas que nos demorarían un poquito más de tiempo y posteriormente lo podemos trabajar, que sería hacerlas así, equipos ya con configuraciones súper, no muy convencionales, pero que se ven con retornos, mezclas, cajas de mezcla por un lado, por el otro, o sea, y sí se puede hacer. Pero entonces en este caso vamos a ver, son los dibujos, pues la base sobre la cual vamos a seguir trabajando el modelo. Entonces vamos a escoger cualquiera de estos, puede ser, no hay ningún inconveniente. Pero entonces, yo por lo general, como el software es europeo, entonces le dan más prioridad a calefacción que al frío. Por eso siempre ponen la batería con el más, con el calefacción, de primerita, ¿sí? Entonces yo coloco esta que trae las dos y solo le borro la de calefacción. Entonces, bueno, esto, qué pena, se me olvidó explicarles, qué es esta, cuando le dimos a la pestaña dibujo, qué son estas otras pestañas que vienen desde la parte superior hasta la parte inferior. La primera pestaña es la recuperadora de rueda. La segunda pestaña es la recuperación a través de intercambiador de calor. La tercera es una recuperación remota, o eso se llama un coil round around, que es cuando el retorno está aparte de la inyección. Entonces se puede conectar a través de unos tubos el intercambiador y pueden estar separados de un lado a otro los elementos. Entonces así podemos trabajar de manera remota el aire de inyección y de impulsión, ¿sí? Entonces estos son los tres tipos de recuperación que más nosotros trabajamos, bueno, y es porque los proyectos así se han dado. La gran mayoría los hemos trabajado con rueda. Hay proyectos también especiales que trabajan con intercambiador y nunca en la vida he trabajado en un proyecto yo, en lo personal, no lo he trabajado con este tipo de coil round around. En el país ya he hecho bastante, pero nosotros acá realmente poco o nada, pues nada, en mi caso no. Entonces, bueno, esas son las tres pestañas de recuperación. Luego sigue la unidad manejadora y luego sigue la unidad manejadora con caja de mezcla y luego sigue la página en blanco, que es para armarla desde cero. Entonces vamos a seleccionar la unidad manejadora en la cuarta pestaña donde está la unidad manejadora. Vamos a seleccionar la que vamos a trabajar para el ejemplo de hoy, ¿sí? Que
sería la estándar que trae el filtro, el ventilador y la batería. Yo les decía que yo quito esta batería para poder dejar solamente para nuestro caso que vamos a trabajar en un sistema de frío. Bueno, para la persona que nos preguntó sobre el banco de las baterías o el humidificador, también nosotros hemos trabajado varios proyectos donde utilizamos coiles, también agua caliente al mismo tiempo. Entonces trabajamos, por ejemplo, un coil de agua helada y un coil de agua caliente, ¿sí? Entonces, ahí tenemos varias posibilidades para hacer este tipo de sistemas. Entonces, vamos a hacer acá ya la parametrización final de todos los elementos. Ya dimensionamos el ventilador, dimensionamos el coil y seleccionamos que viniera con un filtro. Pero todos esos parámetros los podemos ir cambiando. Y los debemos ir cambiando porque no todos los proyectos nos solicitan que sean lógicamente lo mismo. Entonces, lo que necesitamos inicialmente es confirmar el grado de filtración. El grado de filtración inicial, supongamos que vamos a decir que esto es un sistema listo, un sistema que requiere filtración M13, que sería el F7, el equivalente. El tema de la filtración, que también podríamos programar ese webinar, es muy interesante porque el tema de filtración, aunque en las equivalencias entre la normativa europea y las americanas o las guías americanas, no tanto normativas, sino como los estándares, más estándar que normativa, es en la N nos las da en Europa, ¿cierto? Y la SRAE trabajaríamos con la MERC, que sería la americana. Entonces ellos tienen unas tablas de equivalencia. Ellos tienen, no, digamos que entre el gremio se han hecho unos análisis donde se dicen, bueno, el equivalente del MER7 sería el F7, porque de todas maneras la forma en la que se evalúan los niveles de filtración en el MER son diferentes a los que se manejan en la N, que ya no es la N, sino realmente es la ISO. ¿Sí? Y la ISO, qué pena, porque es malísimo para ese tema de los números, entonces la ISO no sé qué, y la ISO te dice 3 niveles de filtración, que vamos a hablar de una micra, de 2.5 micras y 10 micras, si mal no recuerdo, que es la EMP. Bueno, acá está, bueno, acá está EPM, entonces te dice 1, 2.5 y 10. Esta es la que se supone la normativa a nivel de filtración que se debería estar estandarizando también, que estamos hablando de la ISO, donde les dice a ustedes que grado de filtración, porque antes había una confusión con el tema de los filtros. Entonces, si te decía a vos que te dice MER10, o sea, si vos decís MER10, eso, o sea, realmente eso qué es. Vos tenés que ir a la ficha técnica y mirar los niveles de filtración y demás. Pero, por ejemplo, acá si te dice EPM1, te está diciendo que el 60% de partículas por este filtro, el F7, es capaz de filtrar el 60% de partículas, ¿sí? Que estén hasta una micra, EPM1. Entonces, ese nivel de filtración ya a ustedes les dice algo, ya les dice, bueno, yo ya tengo que me va a filtrar el 60% de partículas de hasta una micra de tamaño. Entonces ya han ido, digamos que ese tema evolucionando, bueno, no va a entrar mucho en ese tema porque ya se nos sale pues, como de lo demás, pero sí sería bueno, de verdad, hablar sobre eso más adelante porque es bien interesante. Entonces ya entra uno a revisar entre tantos estudios que se han hecho porque hasta qué tamaño de partícula puede llegar a afectarle a usted los pulmones, la faringe, la laringe o los ojos, o en fin, ¿sí? Y de ahí todo el tipo de enfermedades que se vienen a para abajo, cuál es el tamaño de partícula del COVID y realmente si sí o si no, en fin, es bien chévere eso. Entonces, siguiendo con el tema, pues vamos a trabajar el tema de la primera etapa que es la filtración, vamos a poner un MER13, vamos a ponerlo de panel de 2 pulgadas. Bueno, para 2 pulgadas solamente me permite hasta M6, entonces trabajémoslo de 4 pulgadas, que sería el MER13, y lo dejamos así. Esto ya es como más visual, ya cada quien pues, en su momento que tenga la oportunidad de trabajar los proyectos, pues lo puede ir seleccionando acorde a las condiciones. El motor, les decía, este es un motor de acople directo AC, nosotros estamos trabajando muchísimo el tema de ese, más que todo porque ha venido evolucionando de manera tal que se pueden alcanzar caídas de presión altas, muy altas todavía, ya, perdón, a diferencia anteriormente que no, pues que había que poner
todavía, pues, lógicamente por la redundancia se colocan varios equipos, pero se puede llegar a caer de presiones altas y entonces en la mayoría de los proyectos sin problema podemos aplicar a un motor SE. Entonces, como ven ustedes acá está el motor SE, la etapa de filtración, y bueno, vamos a revisar entonces el último elemento para, entre comillas, dejar lista esta selección, que sería la batería de frío o el coil. Para la selección de esta batería de frío ya habíamos parametrizado condiciones de aire exterior y habíamos dicho cuál es la temperatura objetivo que queríamos que llegara el aire que viene del exterior hacia la batería. Esa temperatura objetiva la pusimos a 10 grados, ¿sí? ¿Qué más debemos cambiar en el coil? Básicamente, lo primero es saber si es un coil de agua helada o si es un coil para expansión directa. Entonces, ahí lo que hacemos es seleccionar, después de que entramos al coil, para entrar a cada una de las características de los elementos de la manejadora en este software, es darle doble clic nada más. Entonces, le damos doble clic y con doble clic lo que hacemos es decir, bueno, quiero que sea de expansión directa o quiero que sea de agua helada. ¿Sí? Ya, no más. Entonces, ya después de que tengamos eso, habrán algunos otros parámetros que ya los puede condicionar, no sé, el chiller o el diseño, donde nos va a decir, no, pero es que yo quiero que el diseño lo estamos haciendo que el agua entrada sea 5, 10, no sé, 6, 11, 6, 12, etcétera, que dependiendo de eso, entonces nos va a dar un caudal de agua necesario en el coil, en el caso de agua helada, para que cumpla las condiciones y demás. Pero esto realmente lo principal es cambiar la batería de agua helada. Después de que haga ese cambio, lo demás ya son ajustes finos del proyecto, dependiendo del proyecto. Después de que se haga ese, se le puede dar calcular. Cuando tú le das calcular a cualquiera de los elementos, sea ventilador, sea batería o demás que vayamos agregando, él calcula todo de una vez. Este software es que de la filtro de bolsa, lo mejor sabe para calcular el caudal de aire, está muy pequeño. Entonces, vamos a mirar acá la presión, dice, el equipo está como muy pequeñito, me está viendo que el filtro de bolsa, creo que me está viendo que tiene que ser un filtro de bolsa, si no estoy mal. Bueno, entonces, para calcular entonces la batería, lo que les decía, cambiar únicamente el, el tipo de batería, si es de agua helada o si es de expansión directa, y ya con eso le damos calcular. Yo le acabé de calcular desde afuera del software, pues ya voy a entrar al coil para mostrar, para seguir en línea con lo que estábamos trabajando, ¿sí? Listo, entonces me dice que se separa, que hubo un error en el cálculo, es una observación realmente, que ¿cuál fue ese error? Es que no tenía separador de gotas. Entonces, ¿qué hace el software? Que dependiendo de las velocidades que él detecta internas y demás, dice, no, venga, yo le voy a poner un separador de gotas porque posiblemente va a haber arrastre o demás dentro del sistema, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya la calculó. Entonces, como las humedades, no sé qué, según lo que estamos viendo acá, solamente con el dibujo nos damos cuenta de que la batería es muy grande en tamaño. ¿Por qué? Porque seguramente el calor latente es alto. Entonces acá la humedad, según eso, va a tener que secar mucho el aire, según eso, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar acá cómo es el tema. Resulta que ya voy a darle otra vez calcular. Después de que entramos a la batería, le doy nuevamente calcular, pero para que ustedes vean dentro de la misma batería que lo que vamos haciendo, que es calcular el sistema, él ya calcula, ustedes ven ahí que ya ventilador, batería y demás, ya lo calculó. Entonces, en ese cálculo, aquí dentro de la misma batería, nos va a dar datos de mucha importancia. ¿Como cuáles? Uno de tantos, el caudal de agua que vamos a necesitar para esta manejadora. En este caso, 7.4 litros por segundo. Importante tener en cuenta, si ustedes tienen un sistema de abuela entre fan coils, entre cassette, entre manejadoras y demás, eso le va a sumar un total de agua que se va a requerir para el chile, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los aguas arriba ya saben cuánto es el total de agua que requieren. Entonces acá capacidad dice, bueno, para usted con una temperatura de aire exterior de 27, nosotros habíamos puesto que era 27 y él pone unas pérdidas acá por trayecto, pero era 27,60, si no estoy mal el inicial, 27,60, está muy aproximado. Entonces, si ustedes tienen el aire exterior a 27 y quiere bajarlo a 10 con una porcentaje de humedad relativa de 58 y para un caudal de 17 metros cúbicos hora van a necesitar 185 kilovatios, ¿sí? Y un caudal de agua de 7.4 litros por segundo. Entonces, esos parámetros son de bastante importancia para, no solamente para la manejadora, creo que eso es un decir bastante
para el tema del diseño hasta aguas arriba, ¿no? Y bueno, y el tema de las pérdidas que puede generar el sistema dentro del dimensionamiento, por ejemplo, de las bombas. Entonces, esta manejadora me genera una pérdida de 26 kilopascales, ¿sí? Y así. Entonces, así se va yendo en la selección y acá ya lo que hacemos es seleccionar. Acá ya quedó seleccionada la manejadora para las condiciones que da la malla, ya lo arregló. Porque no se me hacía raro que no estaba como tanta la carga latente, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Entonces, acá está la batería y ahora para solventar la duda de nuestros participantes sobre los elementos, los accesorios, acá abajo, en la parte inferior, tenemos varios elementos, ¿sí? Varios, entre amper, compuertas vacías, ventiladores, silenciadores, frenadores, controles, resistencias y demás. Vamos a agregar la resistencia eléctrica. Entonces, resistencia eléctrica. Entonces, tenemos la batería de frío, vamos a agregar la resistencia eléctrica. Ahí la cargó. ¿Sí? ¿Cómo se agrega? Solamente le das el clic acá. Uy, se dio la vuelta a la película. Solamente se me perdió. Vamos a ponerlo acá. Entonces acá tenemos el equipo. ¿Cómo se agrega? Se me da acá abajo donde dice resistencia eléctrica y te da la opción en qué parte la quieres poner. Salen como unos cuadritos rojos. Vamos a ponerlo otra vez. Otra resistencia. Entonces acá, estos cuadritos rojos, y tú ya donde quieres ponerla, le das clic encima al cuadrito rojo y ahí lo pones. Aquí quedo con dos. Entonces borremos una. Y parametrizar la resistencia. Fácil. Entras acá. ¿A cuánto se supone que debe más llegar la resistencia, la temperatura de aire a la resistencia? ¿A cuánto se supone? Piensen ahí 10 segundos. A 10 grados, que fue lo que pusimos la temperatura objetivo del coil de frío, ¿no? Entonces se supone que queremos la entrada de 10 grados. ¿A cuánto se supone que es la humedad relativa? Sales, pues, la humedad relativa después de todo queda al 100%, ¿sí? Pongámosla acá al 100. ¿Y a qué temperatura queremos que caliente el aire luego de pasar por la batería de frío? No sé, aquí estoy inventando parámetros, vemos que no es un error, si no lo miramos hasta que entonces de 10, pues digo yo porque a veces las capacidades se desbordan, entonces no la va a calcular. En este caso, de 10 a 20 grados, él va a decir, listo, vamos a ver, ya me generó, me salió un error, una advertencia, perdón, de ventilador. ¿Por qué? Porque se le agregó un elemento más que le va a generar otra pérdida adicional. Entonces ya lo que yo hago ahora es colocar un ventilador más grande. ¿Sí? Vamos a darle OK, no me deja calcular el equipo completo hasta que yo no organice eso. Entonces vamos a poner unos ventiladores más grandes, ya seleccioné más grandes, ¿sí? Entonces ya lo que hay que hacer es colocar la unidad un poquito más grande. Vamos a ponerla acá un poquito más grande. Visualmente, pues acá en este casi no se nota, el tamaño siempre se ve como igual por lo que está escalado dentro del sistema. Entonces ahora sí vamos a ver si el ventilador con el equipo más grande, ya me coloco uno más grande y lo calcula. Entonces calcula nuevamente todo, mire, batería de frío, ventilador, resistencia y demás, y nos va a decir, si todo sale bien, cuál es la potencia que requiere esa resistencia para que pueda subir el aire desde, aquí está, desde 10 grados a 20 grados. El otro mensaje que salió es porque hay otro parámetro donde yo puedo colocar a qué temperatura de salida, entonces lo tomo y dice la temperatura de salida. Pero bueno, esto es en esencia lo que nos va a decir la resistencia de calefacción. Nos dice, si usted tiene aire entrando a 10 grados, con la humedad relativa lógicamente ya al 100%, para la mayoría de los casos, cuando pues, puede que no necesitemos la 10, a 15, de pronto ya no es 95, ¿no? Bueno, sí, pero ya me entienden. Entonces, de esa temperatura de 10 grados, para subirla a 20 grados, usted va a necesitar una resistencia de una capacidad de aproximadamente 35 kilovatios, 34.3 kilovatios, que se dividen en 3 etapas. Esas etapas se van a encender en la medida que se requiera más o menos temperatura, ¿sí? Entonces, la primera etapa nos va a dar 8, 6, 17 y 34, la segunda y la tercera, respectivamente, kilovatios de consumo energético para la resistencia. Pues dice, no, yo no la necesito, yo tengo la potencia, yo la calculé. Entonces, digamos, bueno, le voy a poner una de 15. Entonces, vamos a ver hasta cuánto, calculemos, o sea, hasta cuánto nos va a dar la potencia
si yo tengo la potencia, ¿hasta cuánto nos va a dar esa potencia de 15 kilovatios para calentar? Entonces, si la tenemos a 10 grados, con esos 15, ¿hasta cuánto nos va a bajar? Vamos a ver. Ah, no, es que ya el mensajito es por eso, lo estamos calculando en invierno. Por defecto toma que, que, que estamos trabajando por allá ¿en qué? En Europa. Entonces, lo que va a hacer acá, lo que le estaba diciendo es que si no ponemos la que nos decía de 34 para llegar ahí a 20 grados, sino que ponemos una que nosotros calculamos de 15 kilovatios, él va a subir solamente hasta 12 grados. ¿Sí? Le va a dar solo hasta 12 grados para esa potencia. ¿Sí? Entonces, bueno, calculémosla en verano, pongámosle una más cerquita, pongámosle la de 30. Nos había dado 34, pongamos la de 30 a ver cuánto nos debe llegar muy cerca a los 20 grados. Entonces, bueno, eso para el ejemplo de la resistencia. Vamos a ver, calcula todo el sistema. Como les digo, este software es un software certificado también en Eurodyne. Él calcula todo el sistema. Entonces, nos da 15 grados. O sea, ya vamos para cerca a los 20. Entonces, ahí vamos jugando también con esto. No podemos hacer acá rectificar el diseño si realmente nos está dando las potencias tanto para frío como para calor en el sistema que queremos. Y también daba la humedad relativa ahí a la salida, que pena que creo que no lo demostré. Por acá estaba, dice, entra a 100 y saldría a 71, ¿verdad? Entonces entra más bien, quedaría la humedad relativa a 71, 15 grados centígrados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, vamos que esto ya es un tema más, un poquito del tema de diseño. Entonces, en la selección como tal que estamos haciendo, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber qué etapa de filtración vamos a trabajar con base a un diseño que previamente se debió haber hecho. Si no, entonces hay que asesorarse y saber, bueno, si es una aplicación X, Y o Z, el grado de filtración que se necesita, el tipo de equipo que vamos a utilizar. Muy importante que no dijimos si era para interiores o para exteriores. Por ejemplo, este equipo está para interiores, si es frío, calor, si es resistencia eléctrica, etcétera. Entonces, este equipo es para interiores, pero no, yo necesito instalarlo en la parte exterior. Entonces, le deben agregar un techo, ¿sí? Acá, qué pena que lo hice como muy rápido. Acá en la casita que está abajo, acá está el techo, se le da a la casita y por acá dice unidad con tejado, sí, con tejado. ¿Qué tipo de tejado? Hay muchos. Esto es por, acá soy muy, digamos, lo hago rápido y de manera resumida, es porque no todos los softwares son iguales. Entonces yo les detallo mucho esto, de pronto se les olvida o se enredan. Simplemente sepan que tienen que, si es para exteriores, tienen que tener un, 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 un techo, o si el equipo ya por defecto viene lo suficientemente sellado para que, o viene apto para exteriores así sin el techo, bueno, ya es otro tema. Pero que sepan que lo tienen que tener, independientemente del material, si es PVC, si es una lámina de bituminados, etcétera, etcétera, lo debe tener. Entonces ahí está, ok, y ahí quedó. Entonces ahí ya tiene el techito, ya sabemos que entonces en este caso va a ser para exteriores, la resistencia eléctrica, el coil, los ventiladores y la filtración. Acá ya tenemos nuestro equipo seleccionado para las condiciones que hablamos inicialmente. ¿Qué potencia nos estaba dando? 180 y algo. 183. ¿Por qué es importante? ¿Por qué quiero hacer este ejercicio? Porque vamos a hacer la recuperación de energía. Y con la recuperación de energía vamos a ver qué tanto podríamos ahorrarnos de esos 185 kilovatios. Entonces, bueno, 185 kilovatios. 185 kilovatios. Yo abro acá 185 kilovatios. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar el mismo equipo, pero que tenga incorporada la rueda, la recuperadora de energía. Entonces vamos a seleccionarlo. Entonces, en nuevo vamos a utilizar la rueda. Vamos a utilizar un modelo tipo que ya viene, el mismo que acabamos de hacer en manejadora, pero en este caso con la rueda, ¿sí? Vamos acá estos son los tamaños, le voy a poner un tamaño un poquito que le sigue, por si las moscas que el ventilador de una vez le dé la capacidad. Bueno, tenemos que lógicamente poner las mismas parametrizaciones, 17.000 metros cúbicos hora, asumimos que van a salir los mismos 17.000, no siempre es así, pero en la mayoría sí, y que la presión de trabajo va a ser 1 pulgada de agua o 249 pascales, ¿sí? Entonces ahí está, colocamos el equipo, ya como cambiamos el caudal, pues hay que cambiar el tamaño,
Entonces le damos OK y vamos a revisar entonces el tema de la recuperadora de energía. Entonces, este es nuestro recuperador de energía. Yo que les decía ahora que estábamos hablando sobre la diferencia. Miren que este equipo, el equipo de acá abajo, yo lo agrego, lo acerco un poquito. El equipo de acá abajo, la parte de abajo, filtro, ventilador y coil. Y acá, filtro, ventilador y coil. Hacemos la resistencia esto era para aclarar la duda. Y vamos a hacerlo igualito. Entonces, filtro, ventilador y coil. Y acá tenemos primer piso, filtro, ventilador y coil. Esta es nuestra manejadora. Y luego va a haber un retorno donde se va a hacer la recuperación. ¿Sí? Vamos a poner el mismo tipo de filtración. Ahí está, el mismo tipo de filtración. Vamos a cambiar los ventiladores que hemos hablado. La primera la tiene S. Vamos a dejarlo todo igual. S. Vamos a ponerlo acá. S. S. Listo. Entonces ahí ya quedó el equipo SS. Y lo único que hay de diferente dentro de este sistema es la rueda, el elemento pues que, que nos va a hacer el tema de la recuperación de la energía. Bueno, entonces, revisemos parametrización. Datos de la unidad. Esta es la recuperadora de energía. Vamos a verificar que esté igual a la primera para hacer el ejemplo exacto como nos estaba dando la primera. Entonces vamos a ver, la primera 283 kilovatios, 185 kilovatios para esos parámetros. Entonces vamos a ver con la recuperadora cuánto nos daría en caso tal. Entonces 17.000 la primera manejadora y 249. Vamos a ver acá. 17.000 y 249 acá. Acá no tenemos. Bueno, les muestro ahora sí que está la recuperadora. Como esto tiene, mire que una recuperadora de energía tiene dos pisos, por ende tiene dos salidas y dos entradas. ¿Sí? Dos pisos, uno y dos, piso 1, acá abajo, piso 2 arriba. Dos salidas, dos entradas. Estas son, digamos que las dos, no son salidas de aire, hablo, esa es la posición del equipo. ¿Sí? Posteriores, dos conexiones posteriores y dos conexiones de subfrontales. ¿Sí? Entonces, dos posteriores y dos frontales. Entonces, son dos pisos con cuatro conexiones. Dos conexiones adelante y dos conexiones atrás. Entonces, cuando estamos haciendo la parametrización de los ventiladores, tenemos lo mismo, tenemos cuatro conexiones, dos conexiones adelante y dos conexiones atrás. Si el equipo tiene pérdidas de presión externas, o sea, por ductos, en la parte posterior, en la parte de adelante o en la parte de atrás, se deben colocar acá. Yo que estoy asumiendo acá, si yo pongo 249 pascales en la parte, en las dos salidas o en las dos conexiones de adelante, ¿es por qué? Porque estoy asumiendo que estas de acá adelante están enductadas. Todas enductadas, ¿sí? Están acá enductadas, están enductadas. Y acá asumo que están al aire, ¿sí? Están a toma aire exterior. O donde sea, pues, pero no están conectados a un ducto. Si este equipo está en la mitad del edificio y tiene ducto a los dos lados frontales y a los dos lados en la parte posterior, entonces hay que colocarle en el selector cuánto es la del un lado y cuánto es la del otro lado. ¿Sí? Eso es para aclarar. Eso es muy al detalle, eso es un muy interesante. Eso. Bueno, tenemos las mismas, vamos a ver la del tema psicométrico. Entonces, 2760, 2240 y 10. Entonces, en la primera manejadora en la primera equipo que seleccionamos, no tuvimos en cuenta el aire de extracción porque no tenía ni retorno ni tampoco tenía recuperación. Entonces, en este caso que vamos a trabajar recuperación, dejémoslo así, que viene, digamos, bueno, el retorno va a venir a 22 grados para efectos prácticos del ejercicio y la humedad relativa a 40%. Y la temperatura de impulsión, como esta recuperadora tiene el coil incorporado, es una manejadora con recuperación, la dejamos que también vaya a 10, y lógicamente porque fue como se parametrizó la primera, y con eso vamos a ver si la potencia realmente sí hubo un ahorro de energía generando la recuperación. Entonces ya la tenemos parametrizada igual, ventilador y condiciones externas. Vamos a entrar al coil, que fue lo que hicimos en el otro ejercicio, y miramos en el coil que de agua helada, efectivamente ahí está, y no le movimos nada más, porque no le movimos realmente nada más en el otro. Entonces, bajo estos parámetros,
que tenemos, que hicimos inicialmente, que ya son iguales a los de la manejadora, vamos a ver cuántos kilovatios. Ah, bueno, venga, vamos a parametrizar, se me estaba olvidando lo más importante, parametrizar la rueda, ¿sí? Ya parametrizamos, revisamos los parámetros correspondientes a los equipos de, los equipos que vean, los equipos de la filtración, la ventilación y el coil. Estos son los parámetros de los elementos que componen la manejadora, ahora la recuperadora. Entonces la recuperadora, cuando entramos a la rueda, doble clic, y la recuperadora hay varios tipos. Dentro de la rueda hay varios tipos. Y como recuperadores también hay varios tipos, les decía, de placas o que serían de flujo cruzado o contraflujo, o rueda, o el round around coil, listo. Esos son tipos de recuperadores. Pero dentro de la misma rueda también hay tipos de ruedas. ¿Qué tipos de rueda hay? Son ruedas que tienen cualidades de recuperación, tanto de calor sensible únicamente o de calor sensible o latente, ¿sí? Que sería las higroscópicas, si no estoy mal. Entonces, y en este caso, para el fabricante, nosotros lo llamamos híbridos o de absorción, ¿sí? Entonces, si dejamos la primera, solamente recuperaríamos calor sensible. Si dejamos la segunda y la tercera, la diferencia son los grados de eficiencia. La segunda o la tercera recuperaríamos sensible y latente, ¿sí? Y adicional a eso, el grado de eficiencia de la rueda. ¿Y qué nos va a dar el grado de eficiencia de la rueda? El grado de eficiencia de la rueda nos va a decir qué tanto, a qué tanto podemos recuperar de esos calores tanto sensibles como latentes. Pero tiene una contraparte, y es que va a generar caídas de presión altas en el sistema. Entre más eficiente sea la rueda, más genera caídas de presión, ¿sí? Entonces, eso, pues, en algunos casos, pues, los ventiladores están sobredimensionados, entonces no hay problema. Igual el software hace todo. ¿Qué tiene que tener en cuenta? Ah, que mi espacio es muy pequeño, entonces resultó que por poner una rueda de mayor eficiencia se me va a agrandar el equipo y entonces ahí, bueno, hay que empezar a jugar con esos parámetros. Por lo general, ¿qué usamos? Para los grados de eficiencia entre las condiciones que manejamos nosotros, una rueda, la de la mitad, la de CA, es una híbrida de solución y una eficiencia media B funciona bien. Ya de ahí para arriba no es mucho lo que se gana para las condiciones, hablo de nuestra zona, ¿sí? Entonces, si yo pongo esos parámetros y le digo al equipo, calcúlemelo en verano, da la opción en verano porque nosotros no tenemos acá como estación, aunque con esos cambios que a veces le decimos pareciera, pues no, nada que ver, ¿sí? Entonces, tenemos, vamos a ver la parametrización, que nos dice el intercambiador o la rueda, pues la recuperadora de energía. Nos dice, si ustedes para las condiciones de suministro de aire y de retorno y de aire exterior tienen X, Y, Z, entonces ustedes van a poder recuperar tanto o la potencia de la rueda va a ser tanto o las temperaturas de salida van a ser tanto, etcétera, etcétera. Podemos ver qué nos dice. No me diga que se pegó porque no lo guardé. Bueno, esperemos 2 segunditos a que lo termine de calcular. 2 segunditos o 1 minutito. A ver. Bueno, si no me toca hacerla otra vez. Debe ser porque estoy transmitiendo y eso se pone un poquito lento. Está como muy demorado. Si se demora, voy cerrando lo que tengo acá abierto. Si no ha calculado en ese momento. Ah, bueno, sí, ya. Listo. Entonces, ahí dijo que como una advertencia que la recuperación de recuperación es menor a la mínima estándar permitida. ¿Qué pasa? Este software, al ser un software certificado y demás, te va a sacar mensajes por absolutamente todo. Entonces, si el Specific Pan Power no es, entonces no cumple digamos, el apartado X, Y, Z de la ornamental, entonces si no cumple con la mínima de recuperación de la normativa de la data. Entonces, pero esos son mensajes de advertencia para que uno le haga seguimiento en caso tal pues que estuviera usando en Europa ese tipo de proyectos que requieren que sea tan a detalle. Acá lo que a nosotros nos interesa es saber qué tanta recuperación o qué tanta potencia nos vamos a ahorrar con esta rueda, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos el aire exterior a 27, acá si logran ver mi cursor, dice 27 en verano, donde dice verano, 27 y 60, esas son las condiciones del aire exterior, o sea que el aire va a llegar a la rueda a 27 y 60, o sea, esta parte de acá, esta flecha verde, que ustedes ven acá, el aire viene
27, qué bien lo puedo mover, 27 viene acá a 60, ¿cierto? Va a tocar la rueda en este punto. Cuando toca la rueda en este punto, resulta que la rueda va girando. La rueda va a absorber una energía que venía de tanto la exterior como la que viene de afuera. Entonces, lo que hace al rotar es que le va a entregar o le va a absorber la energía que viene del aire más caliente exterior, la va a absorber, y va a salir el aire más frío. ¿Qué tanto va a salir? Vamos a mirar. Entonces, si viene a 27 del aire exterior y viene retornando a 22, con la humedad relativa correspondiente de 40, viene retornando a 22 y acá viene a 27 con las condiciones de humedad respectivas, ¿cuánto me sale para esta rueda que acabamos de seleccionar? Es una rueda higroscópica, una rueda híbrida de sorción. Dice, va a salir a 23.2. O sea, es muy alta la eficiencia, ¿sí? En este caso estamos hablando de 76.3% de eficiencia en calor sensible. En latente 61.4, también es muy alta. Si mal no recuerdo, la RAE, creo que la mínima debe ser 50. Tengo que lo revisar, no me acuerdo, creo que es 52 o 54, algo así. Entonces, ya vemos que está muy por encima. Entonces, la impulsión, estamos hablando de 23.2 y y la salida de la rueda, o sea, después de que aire exterior a 27, retorno a 22, acá sale a 23 punto algo, 23.2, y se sigue saliendo, y el aire que termina saliendo sale a 25, casi 26, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el aire exterior, ya el aire que le va a llegar al coil, ya no le va a llegar a 27, sino que le va a llegar a 23.2. Son 4 grados de diferencia, ¿sí? Son 4 grados de diferencia y ustedes vean que independientemente no es lo mismo de 13 a 14 grados que de 22 a 27, sí, esa diferencia de esos 4 grados son muy diferentes a nivel de energía. Entonces vamos a ver cuánto es lo que nos vamos a hablar, ¿sí? Vamos a ver el cálculo acá. Teníamos que para este equipo en la UMA es 185 kilovatios, ¿sí? En la UMA normal. En la UMA, perdón, sin recuperación. En esta UMA con recuperación, vamos a ver cuánto nos da. Estábamos en 185 para saber más o menos cuánto nos ahorramos en capacidad de la batería. O sea, la batería ya no tiene que ser tan grande. Si la batería disminuye, ¿cuánto? Ya lo vamos a ver. Es que sí está un poquito demorado, pero es por la transmisión. Realmente no se demora tanto. Bueno, entonces acá lo que podemos ver es que bajó 82.7 kilovatios, ¿sí? O sea que la capacidad de la batería bajó de 185 kilovatios a 102, a 102.3. Entonces bajó, no 87, no, bajó 70 y qué, 77. No, ya se me olvidó, 82.7, sí estamos bien, 82.7 kilovatios, nos estamos ahorrando. Eso es muchísimo. O sea, 82.7 kilovatios, ya se hace el cálculo de consumo y demás, y es un montón de dinero que se van a estar ahorrando, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas. De hecho, es la mayor ventaja en el tema de la recuperación negativa, ¿sí? Entonces, esto es a grosso modo. Hay otros temas más a profundidad que van a decir, bueno, pero entonces, ¿qué tanto porcentaje puede estar, digamos, de mezcla de aire? Esto con las ruedas es muy poca la infiltración que hay que tener la rueda, obviamente, hay que limpiarla, hay que tener ciertas condiciones pues, de manejo. ¿Qué contraparte tiene, digamos, el intercambiador de placas? Que en ventaja, pues que no se tocan absolutamente nada del aire, pero la eficiencia es menor. Entonces hay varias cosas que hay que estar mirando, ¿sí? Entonces, pero eso ya son temas, digamos, que podemos ver más adelante. Eso es un tema no tan general, pero de contextualizarlos en los equipos de tratamiento de aire y de recuperación de energía. Y ya para finalizar, quería mostrarles este tema del control porque me parece interesante y es, por ejemplo, aunque no sé, aunque digamos no, como les digo, yo no, la mayoría se venden sin control y se ponen en campo, hay un tema bien interesante y es que nosotros podemos, digamos, tener un diagramita de flujo del sistema de control de cómo y qué elementos tendría que tener el equipo si viniera con el control, pero en caso tal, pues se puede también entregar este diagramita
para que en campo pues se coloque. Realmente no es muy complejo cuando es una manejadora sencilla, estándar, pero es un tema bien chévere de saber que se tiene. Bueno, ya entonces, lo que les comentaba inicialmente, el tema de exportar los archivos, ya los podemos exportar en CAD, el modelo 3D, las vistas laterales, en planta, cortes longitudinales, transversales, etcétera, etcétera, y también a Revit, ¿sí? Ya se puede exportar a Revit y carga todas las características del equipo en el modelo que ustedes estén trabajando, en el plano y demás, entonces el modelo carga todas sus características. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya servido o gustado y sugerencias para los próximos webinars son bienvenidas para que lo sigamos trabajando. Creo que el tema de la filtración es bien interesante, también lo podemos ver, pero digamos que en este momento más relacionado con el tema de la calidad de aire general se podría hacer para más adelante. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Santi, Andrés, no sé si vayan a decir, o tengo que decir algo, vayan a decir algo de parte de ustedes, parte mía, agradecerles por la invitación y por las personas que nos acompañaron. También muchísimas gracias. Bueno, espero que nos sigamos viendo más adelante. Hugo, muchísimas gracias a ti. Pero antes de que finalicemos, por aquí una persona, Santiago García, nos dice, buenas tardes. Ya instalé el programa desde la página, pero cuando lo abro y empiezo a ingresar los datos de mi UTA, me funciona perfecto el programa, pero al pasar al apartado de dibujo se me cierra el programa automáticamente. De casualidad, ¿saben por qué se me cierra el software? De pronto dale que reinícialo, si ya lo instalaste, reinícialo y la típica, ¿no? De los de sistemas, pues sin que venga ningún ingeniero de sistemas, pero reinícialo. Si reiniciándolo no te funciona, dale entrar como administrador, que ejecutar como administrador. O dale de una vez a ejecutar, a ejecutar como administrador, tienes derecho y propiedad de ejecutar como administrador. Si no te da, reinícialo. Pero eso no es un error pues común, eso se te soluciona. Casi seguro que lo reinicias y te debe funcionar. O si no, después de que lo reinicies, vuelve y ábrelo y él automáticamente de pronto se está actualizando. ¿Sí? De pronto se está actualizando. Pero él no, pues no, eso no pasa. Que se cierra así, que te abre, cambias el dibujo y se cierra, no, de pronto que estés haciendo un trabajo y por algún momento se bloquee y se cierra, puede pasar, pero no es algo, pues no, nunca me ha pasado pues este tipo de situación. Debe ser por eso, acaba de instalar, reinícialo. Y lo único que sí me ha pasado es que si le pones un nombre muy grande y luego lo guardas por allá, es 10 carpetas por allá así al fondo, de pronto no te abre y es por eso, pero si es apenas que lo acabas de instalar y le estás dando a abrir al software, creo que todo debe funcionar sin problema, no es raro. Eso está raro. Si no te sigue funcionando después de que lo des entrar como administrador y después de que lo reinicies, eh, si le mandas un correo a Andrés y lo revisamos con el pantallazo. Yo lo hablaría con IT, pero eso no Perfecto. es normal. Sí. Yo ya le di Hugo a Santiago y bueno, ahí lo pueden ver todos, el contacto de nuestro ingeniero de aplicaciones Andrés Rincón, por si tienen alguna duda o alguna inquietud. Listo, si de pronto tienen más preguntitas, estamos aquí atentos antes de finalizar ya eh, con este webinar. Por ahora les comento que este webinar lo publicaremos en el YouTube de Laminaire @LaminaireSAS. El día de mañana ya quedará publicado por si alguien lo quiere ver nuevamente. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y adicional que nos sigan en nuestras redes sociales, Equipos y Partes Laminaire y Laminaire SAS. Los invitamos a que nos sigan, a que nos contacten por allí si tienen dudas, inquietudes. Todo nuestro equipo comercial está muy atento para resolver todas sus preguntas. Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Veo que no hay más preguntas. Gracias por estar con nosotros, por ser parte de la familia Laminaire y a todos los asistentes, muchísimas gracias. Los invitamos a todos a seguir haciendo parte durante todo este año de nuestros webinars que hacemos con las diferentes marcas. Feliz tarde, Andrés, feliz tarde. Gracias a todos.
Muchas gracias. Gracias, Hugo, por estar preparando. Listo.